Cuba, carajo. Otra vez Cuba. Y otra vez con la impronta que tiene durante toda su historia, desde luego, como una tierra de inmigrantes africanos que fue arrasada y que luego inició una propia reconstrucción, que lanzó su independencia y luego se volvió a expandir la violencia y también la pobreza, que proclamó su libertad y después se convirtió en una isla de casinos y un burdel de Estados Unidos, que proclamó su revolución y su independencia y ahora vive en la oscuridad, literalmente en la oscuridad. Habría que hacer un corte histórico y de todas maneras haciéndolo sabemos que es esa la perla del Caribe, que es esa la expectativa y la esperanza que depositaron millones de seres humanos en el mundo durante 1959, en aquella década de la efervescencia revolucionaria que significaba el despertar, luego del festejo también mundial del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y que en el reparto del mundo la isla surgía impetuosa y arrogante con independencia, con música, guaracha, guaguancó, salsa, rumba y por supuesto también los pregoneros de la revolución en eso que dio en llamarse como la nueva trova cubana. Y entre propaganda y amoríos con la propia revolución, en donde se fundía justamente la entrega entre los seres humanos con dar el amor con las mismas manos de matar, decía Silvio Rodríguez. Dar el amor como se da una guerrilla, así en ese frenesí revolucionario, de algo que parecía distinto y distante a lo que se estaba construyendo allá en la Unión Soviética, justamente iniciando los 50, después del reparto mundial, en el que primero, durante el periodo entre guerra, se repartió entre el máximo líder, ustedes saben a quién me refiero, y Joseph Stalin, la Alemania de la suástica y la Unión de Repúblicas Socialistas, y luego la de los países aliados, que paz cortó en dos a Alemania, la oriental y la occidental, y la dividió en un muro. Y decía entonces que después de 1950, el llamado socialismo real, y que Cuba emergía como una alternativa distinta, pero al paso del tiempo no lo fue tanto, y Fidel Castro, aquel comandante que según esto había mandado a parar a los yanquis y al imperialismo que en su nombre se yerguía impetuoso en toda América Latina y por supuesto en Cuba, sacó las garras, el águila real también por ahí proclamaba otra canción, para que justamente Fidel Castro construyera, pero ya he dicho que no, una ruta distinta, porque se alió con los rusos y participó no solo de la crisis de los misiles, sino de todo el periodo que duró hasta finales de los 80 con la llamada Guerra Fría. Y la prosperidad y la reforma agraria va, también decía otra canción, y el reparto de las tierras y los campesinos y los obreros que significarían en ese entorno la manutención de su trabajo a partir de la distribución equitativa de la riqueza, producto de que ellos estaban en el poder pamplinas. Se instauró una casta autoritaria que no admitía diferencia alguna y que pronto le llamó gusanos a quienes opinaban distinto y a quienes querían huir despavoridos, con razón, hacia el norte de la isla, ahí en Miami, y en donde en efecto trataba y maltrataba a quienes opinaran distintos, intelectuales, Heriberto Padilla, artistas, Celia Cruz, y tantísimos poetas y literatos que fueron abandonando la isla cada vez más sumergida en la propia oscuridad, sin luz,
sin la luz de la inteligencia, de la civilidad, de la que significaba o significó en la Revolución Francesa justamente el enaltecimiento del conocimiento y la civilidad, tomando como base el ejercicio de la libertad. Esa es la que fue cercenada ahí. No va a saldarse esa polémica interesada entre quienes, amantes de la revolución y de los destinos que nunca llegan, producto de siempre fuerzas malvadas, dirán y justificarán todas las tropelías que vive Cuba. Y otros que en efecto negarán la intervención impúdica que ha tenido Estados Unidos en distintos países del mundo, no solo en Hispanoamérica, y en consecuencia en Nicaragua, El Salvador, y por supuesto que también en Chile, y en Argentina, y en Brasil, y claro está que en Cuba. Pero eso no justifica en modo alguno la situación dramática que viven los cubanos. Este viernes en la mañana se notificó que continuaba a oscuras esa isla. Pero ya no a oscuras del autoritarismo, de la misoginia, ya no a oscuras de lo que significa también la persecución de homosexuales, de disidentes. No. A oscuras literalmente, sin luz. Cuentan algunos amigos con los que nos hemos podido comunicar allá de Cuba, que ellos son o le echan tanto humor al asunto, que dicen, bueno chico, el hecho de que se nos vaya la luz no quiere significar mucho, porque en efecto no tenemos tampoco nosotros refrigerador, ni plancha, ni aparatos electrodomésticos que conectar. Porque en efecto, la comercialización es prácticamente imposible en Cuba. Al momento en que estoy grabando esto, continúa en la obscuridad, así como ustedes escuchan, Cuba, que sufre un apagón nacional y se declara en emergencia energética ante el colapso del sistema eléctrico, despliega el periódico El País. Son las 5 de la tarde con 34 minutos y Cuba, de este día, por supuesto, donde estoy grabando, como les digo, viernes 18, sigue ese apagón. Y como dijera la clásica, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Suceden que no hay ninguna intervención imperialista, que no hay ninguna confabulación, que lo que ha ocurrido es que colapsó, escuchen ustedes, colapsó el estado de la infraestructura, la falta de combustible y el incremento de la demanda. Así, desde el jueves hasta esta fecha y a esta hora en las que la actualización justamente dice lo que les estoy detallando a ustedes. Ya la población sumida, subsumida, amenazada, agazapada. Entonces habrá que tomar con pinzas el planteamiento que está haciendo ahorita en estos momentos el parte informativo que les leo, que está pidiendo a esa población la renuncia de sus dirigentes en redes sociales. La Unión Eléctrica, la compañía eléctrica estatal, confirmó que más de la mitad de los cubanos estaban sin servicio de electricidad, sin poder esconder bajo el tapete de la oscuridad en que permanece la isla, como un agujero negro en medio del mar Caribe. Su gobierno reconoció lo evidente, claro, solo ante una situación como esta, evidente el gobierno de un país autoritario como este, mezcla del populismo, de sus diatribas socialistas, en fin. Digo que el gobierno reconoció lo evidente, que el país atraviesa una situación de emergencia energética que conllevó el cierre de las escuelas en todos los niveles de enseñanza y la suspensión de las actividades culturales y recreativas, a fin de priorizar los hospitales y centros de elaboración de alimentos. Distintos reportes también están informando que que hay distintos hospitales y sobre todo en las ciudades de la isla. Dije ciudades. El sistema eléctrico colapsó. Y cuando digo eso me refiero a su cobertura nacional.
a Camagüey, a Matanzas, me refiero a La Habana Vanilla, en fin, todas estas referencias, puntos de referencias que hay en Cuba. Estén ustedes muy pendientes, estoy completamente seguro de que esto es apenas un indicio del desastre que se está generando. Las imágenes que hay en TikTok las han visto ustedes, son en verdad impresionantes. Nosotros estaremos informando, entre otras cosas, porque justamente eso es lo que pasa con el populismo de corte autoritario que comenzó por mostrarle la zanahoria a eso que le llaman pueblo y ahora lo tiene sumido en la miseria. Nosotros, como digo, estaremos informando porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.